En el marco de las terceras jornadas sobre las prácticas docentes en la universidad pública, damos inicio al panel correspondiente del eje 6, currículum, desafíos para los proyectos curriculares de formación universitaria, empleo, desarrollo científico-tecnológico, interdisciplina, territorios y sujetos, que contará con la participación de los panelistas Laura Robelli, Marielina Estebanés y Santiago Liaudat, por quien vamos a comenzar esta presentación. Santiago Liaudat es magíster en Ciencia, Tecnología y Sociedad por la Universidad Nacional de Quilmes, especialista en estudios latinoamericanos por la Universidad Federal de Juiz de Fora y profesor de Filosofía por la Universidad Nacional de La Plata. Actualmente ejerce como profesor titular de la Cátedra de Introducción a la Filosofía de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de La Plata, es investigador del Laboratorio de Estudios en Cultura y Sociedad de la misma facultad y del Centro de Ciencia, Tecnología y Sociedad de la Universidad de Maimónides. Es integrante de la Cátedra Libre Ciencia, Tecnología, es integrante de la Cátedra Libre Ciencia, Política y Sociedad de la Universidad Nacional de La Plata, así que un gusto contar con la presentación de Santiago. Ante todo, agradecer a los y las organizadores del evento por la invitación. Es un honor poder estar a la distancia, siendo parte de esta actividad, y compartiendo algunas reflexiones que espero sean disparadores de otras preguntas y reflexiones, ¿no? Voy a organizar mi presentación en 3 momentos. Al principio voy a hacer una referencia en términos más diacrónicos, es decir, cómo la historia de la universidad en nuestro continente, en Argentina en particular, deja algunas marcas significativas a tener en cuenta en el presente. En el segundo momento voy a reflexionar en una dimensión más sincrónica, en una dimensión más contextual, más del presente en el que nos encontramos. Y en un tercer momento me interesa reflexionar algunas puntas, algunos disparadores a futuro para aportar en esta reflexión. ¿Bien? Entonces comencemos por el principio, un poco de historia. Espero no agotarlos. La idea es la siguiente: voy a presentar cómo la universidad contemporánea es resultado de una serie de tendencias y contratendencias que podemos reconstruir a lo largo de la historia de las universidades. ¿Bien? En primer lugar, voy a reconstruir 4 modelos del norte, 4 modelos de los países centrales, que en diferentes momentos de la historia de nuestras universidades fueron tomados como paradigmas a seguir en la reforma de planes de estudio, políticas universitarias, constitución misma de las universidades. A este primer momento lo llamo la maldición de las influencias. Y un segundo momento también histórico, que denomino contratendencias del sur, también identifico 4 momentos que un poco contrapesan algunos de estos elementos del norte. ¿Bien? Veamos de qué se trata. En primer lugar, entonces, la maldición de las influencias. ¿Cuáles son los 4 modelos que han ido configurando la universidad que tenemos hoy? ¿Bien? El primer gran modelo, por supuesto, es el modelo de la universidad colonial. Nosotros contamos con la Universidad de Córdoba, que proviene de la etapa colonial, que tenía como modelo la Universidad de Salamanca, y cuya función era, por supuesto, ser parte como dispositivo de la administración colonial que la corona española ejercía en este territorio, con primacía en las facultades de Teología y Derecho, y ese fue más o menos el marco en el que se desenvolvió la Universidad de Córdoba durante 200 años aproximadamente, hasta la etapa de la independencia. Con la etapa de la independencia comienza podríamos denominar un cambio, un giro, una nueva visión universitaria que se va a expresar en la fundación de la Universidad de Buenos Aires en 1821, siguiendo el modelo francés o napoleónico, y que se ha dado a conocer también como la Universidad de los Abogados, porque la universidad ya no está en función de la administración colonial de la corona, en este caso española, sino en función de los requerimientos del emergente Estado-Nación, y el énfasis va a estar puesto en la formación de profesionales para atender a las demandas del Estado. Un tercer momento, pasado la etapa colonial, ya en curso en la vida republicana, un tercer momento se va a dar hacia fines del siglo XIX, principios del siglo XX, con la influencia alemana o humboldtiana. Particularmente esto se expresa en la fundación de las universidades de La Plata, de Tucumán y del Litoral, que son 3 universidades que se fundan entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX, donde el énfasis va a estar puesto en la investigación o la necesidad de articular
la formación de profesionales con la investigación pura. Bien, este elemento está presente en el modelo Humboldtiano, ¿no? La investigación pura. Ese era el concepto que se utilizaba. Y entiendo que la modernización de las universidades en la segunda posguerra, particularmente después de la caída del peronismo, es todavía parte de este modelo de universidad académica o de universidad de la investigación. ¿Bien? Y finalmente un cuarto momento, que denomino como universidad empresarial, fuertemente influenciado por el modelo norteamericano, desde la década del 80 en particular, donde empiezan a aparecer otros conceptos tales como vinculación, innovación, venta de servicios a terceros. Aparece un concepto nuevo de gestión pública que busca tomar elementos de la gestión privada como modelo de gestión, de management, y donde aparece un discurso muy fuertemente anclado en la globalización que promueve una internacionalización de la educación superior. Bien, entonces, estos cuatro elementos, estos cuatro modelos, jalonan diferentes marcas que están presentes hasta el día de hoy. Bien, primero el modelo español, luego el modelo francés, luego el modelo alemán, y en cuarto lugar el modelo norteamericano. Y esto es un rasgo propio de los países dependientes, ¿bien? Es decir, guiar la transformación de sus instituciones de acuerdo a modelos de los países centrales. En segundo lugar, algunas contratendencias del sur le puse, en un nombre un poco poético, para dar cuenta de propuestas de modificaciones, de reformas que tienen que ver con reflexiones surgidas ya no de un modo exógeno, sino endógeno, desde adentro hacia afuera, desde nosotros hacia el mundo, por decirlo de alguna manera. Estos cuatro momentos son la reforma del 18, la universidad peronista, el proyecto de Universidad Nacional y Popular del 73-74 y el periodo más reciente, 2003-2015. Reforma del 18, ¿qué nos lega la reforma del 18? Particularmente o especialmente una impronta latinoamericanista. Fíjense que son elementos que no están presentes en los modelos del norte, ¿no? Una impronta latinoamericanista, el fuerte énfasis en una universidad con compromiso social y un grado de politización universitaria vinculado al concepto del cogobierno, ¿no? Donde se construye un demos político universitario muy particular. La universidad peronista nos lega dos elementos muy, muy interesantes. Por un lado, la gratuidad universitaria, lo que significa el inicio de un proceso de deselitización de las universidades, y la universidad obrera como concepto innovador, novedoso, que busca poner la educación superior en función de las necesidades productivas nacionales, de la mano también, por supuesto, con una deselitización, ¿no? Ya en curso. La tercera contratendencia o el tercer proyecto que creo que surge desde el sur, desde nosotros, tiene que ver con los proyectos de Universidad Nacional Popular que surgen en la primavera camporista. Creo que es la etapa de cuestionamiento más profundo en forma y contenido de la universidad académica o profesionalista. Y es un proyecto, como saben, abortado por la violencia, primero por Ivanišević y luego por la dictadura militar. Y que todavía tenemos mucho que recuperar de esa etapa. Y finalmente, la cuarta contratendencia es el periodo que se abre entre 2003 y 2015, que caracterizo con los siguientes elementos. Por un lado, territorialización de las universidades. Por otro lado, un fuerte anclaje, un fuerte concepto vinculado a la inclusión social y a la inclusión educativa. De la mano de la inclusión social va a venir una expansión de las políticas de extensión, y en relación a la inclusión educativa, toda una serie de políticas que buscan garantizar esta deselitización de las universidades mediante políticas activas de contención, etc. Y finalmente una fuerte impronta de acceso abierto, de carácter público del conocimiento en resistencia a las tendencias más privatizadoras de los 90 vinculadas a la universidad empresarial. Entonces fíjense que tenemos aquí un juego, ¿no?, de contrapuntos, donde particularmente, y esto me interesa como elemento que nos conduce al siguiente punto, cada uno de los momentos en que surgen contratendencias del sur se vinculan a contextos de crisis global o regional. Bien, la reforma del 18 necesariamente debe ser entendida en el contexto de la crisis de la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa, como dos eventos que mueven los cimientos de una sociedad. Por supuesto, los elementos del peronismo se vinculan directamente con la Segunda Guerra Mundial y con todo el debate que se abre, bien, en ese contexto. El proyecto de Universidad Nacional y Popular se vincula con toda la efervescencia de fines de los 60, principios de los 70.
Y, por supuesto, la etapa más reciente, 2003-2015, se vincula con la oleada de gobiernos progresistas, antineoliberales en América Latina. Esto quiere decir que cada vez que hubo una crisis de carácter regional o global, se presentó una oportunidad para pensar por fuera de los modelos hegemónicos, alternativas, propuestas desde el sur y de acuerdo a nuestras propias necesidades. Y el segundo elemento que quería decir para cerrar este primer momento más histórico, es que todos estos elementos, tanto los 4 modelos del norte, por decirlo así, como las 4 contratendencias del sur, han dejado marcas en nuestras universidades que uno puede rastrear, ¿no? Creo que es un rasgo propio de nuestras instituciones, esto que llamo, o que llama René Zabaleta, el abigarramiento, ¿no? Como herencia colonial. Como en las sociedades dependientes, en las sociedades que estamos fuertemente marcadas por la condición de dependencia, ocurre este fenómeno de solapamiento, de sedimentación, de diferentes políticas de carácter exógeno y endógeno, ¿no? Vamos al segundo momento de tipo más sincrónico, pensar lo contextual, pensar el presente, a partir de todos estos elementos del pasado. Les decía entonces que cada vez que hubo una crisis, se presentó una oportunidad para las universidades para repensarse y repensar su lugar. ¿Quién puede dudar que el momento en el que estamos es un momento de crisis? Me gusta definirlo más bien como un momento de transición abierta. Bien, voy a hablar en 3 planos de esta transición. Por un lugar, parece haber una transición de tipo geopolítica. Por supuesto, esto está abierto, pero no hay duda de que el centro de acumulación capitalista se está desplazando desde el occidente hacia el oriente, ¿no? Desde Europa y Norteamérica hacia China particularmente. Hay que ver si esto se traduce en una crisis de hegemonía, pero no hay duda de que por lo menos la acumulación capitalista se ha desplazado. Por otro lado, estamos en presencia de una transición tecnológica. Bien, esto ha tomado diferentes nombres, hay autores que hablan de una 4ª revolución industrial, otros autores que están dando cuenta de que hay una extensión del paradigma de las comunicaciones en cuestiones como estas que estamos viviendo, y que esto va a dejar una marca en términos de empleo, una marca en términos de modelos de desarrollo, una marca en términos también de demandas hacia la educación superior. Y habría que tener en cuenta también, en términos del análisis de la transición tecnológica, que la última gran transición tecnológica, que fuera de los 70 y 80, dejó muy mal parada a la Argentina. Es decir, Argentina, hasta la década de 70, fue un país con poca desigualdad social, con poco nivel de pobreza estructural. Desde los 80 no hemos vuelto a recuperar los niveles de vida anteriores a la dictadura militar, ¿no? Pero más allá del evento político de la dictadura, me interesa destacar el evento tecnológico, tecnoeconómico, que ha significado para la Argentina desindustrialización, altos niveles de pobreza estructural, en los cuales hoy todavía nos encontramos. Por lo tanto, hay que estar muy atentos a este cambio de paradigma tecnoeconómico y cómo hacemos para adelantarnos a los acontecimientos para que no vuelva a sucedernos lo que ya nos sucedió. En tercer lugar, la transición ideológica. Hay una crisis del discurso de la globalización, hay una crisis del eurocentrismo, con este desplazamiento hacia el oriente y con la falta de respuesta de los estados europeos y de Norteamérica a la crisis. Hay una crisis también del humanismo, que empieza a ser cuestionado desde diferentes lugares. Por lo tanto, los grandes paradigmas que estructuraron la modernidad o que estructuraron el mundo tal cual lo conocimos hasta ahora, empiezan a estar en crisis y no aparece todavía desde el norte una respuesta que venga a cerrar esa crisis. Como dije, es una transición abierta, no sé hacia dónde va. Lo que sí aparecen son estos elementos transicionales, abiertos, que permiten pensar más allá de lo que hoy tenemos, hacia nuevos modelos, hacia nuevas formas de pensamiento. Y finalmente, en tercer lugar, algunas reflexiones a futuro, para pensar esto que me gustaría llamar como un modelo nacional y latinoamericano de universidad, para contraponerlo al modelo español, alemán, francés o norteamericano, pensar la crisis como la posibilidad de pensar un modelo nacional y latinoamericano. Algunas puntas por dónde comenzar a pensarlo, por supuesto es una tarea que debe ser colectiva, ¿no? Uno simplemente insinúa algunas reflexiones. Una forma que se me ocurrió de por dónde pensar fue pensar, bueno, a ver, de las 4 marcas que nos dejan los modelos del norte, ¿qué deberíamos sacarnos de encima, por decirlo de alguna manera? De la universidad colonial, uno lo primero que se le ocurre es decir, hay que descolonizar. ¿Qué significa descolonizar? Significa, en principio y a priori, poner en discusión el canon eurocéntrico, ¿no? El canon eurocéntrico que regula todavía toda la formación disciplinar en el grueso de la universidad. En relación a la universidad profesionalista,
creo que la respuesta pasaría por desliberalizar la universidad. La universidad nuestra sigue siendo todavía en buena medida formadora de profesionales liberales. Esto quiere decir, el erario público, la sociedad, está solventando la formación de profesionales que se dedican a su actividad privada desvinculada de toda función social o de todo compromiso social. En ese sentido, hoy habría que ver a la luz de la historia que esa función no alcanza para cumplir ese objetivo que la universidad se propone, que es la inclusión social. Por el contrario, lo que uno observa en el tiempo es que se ha acentuado la desigualdad y este carácter dual de las sociedades periféricas, ¿no? Donde tenemos un grupo de clase media, media alta, profesional, con buenos niveles de ingreso y de vida, y una amplia mayoría social que está por debajo de la pobreza o en condiciones de precariedad. Entonces, desliberalizar la universidad tiene que ver particularmente con un especial énfasis en la función social de las profesiones, de la educación superior, desde el mismo nivel del pregrado. En tercer lugar, desacademizar, y que esto no genere escándalo, ¿no? Desacademizar en el sentido de romper la isla del conocimiento puro que nos legó la Universidad Humboldtiana. ¿Bien? ¿Qué significa en términos propositivos? Pensar un conocimiento, una formación orientada por problemas sociales, contextuales. Y discutir también la especialización disciplinar que nos legó el siglo XIX y que hoy nos impide abordar problemáticas complejas como el cambio climático o la pandemia. Pensar, por ejemplo, en reforzar perspectivas holísticas de formación, creo que es un elemento clave en este momento. Y en cuarto lugar, desmercantilizar, ¿no? Sacarnos a la marca mercantil de la universidad empresarial, tomar a fondo este programa que la universidad en los últimos años ha venido llevando adelante, que es la idea de engrandecer la esfera pública mediante el acceso abierto, mediante la inclusión, y asumir de una vez por todas que el sector privado en un país dependiente como el nuestro, sobre todo la gran empresa, actúa como fugadora de capitales, a los hechos me remito, ¿no? Actúa como fugadora de capitales en una estructura económica fuertemente extranjerizada y primarizada. En ese sentido, desmercantilizar supone, por un lado, engrandecer la esfera pública, asumir ese compromiso, y por otro lado, dejar de creer que el sector privado está a la panacea de las soluciones del desarrollo y asumir que es el Estado el gran promotor de desarrollo en los países periféricos. Por último, y para cerrar, ya estoy en 16 minutos, creo simplemente que como lema, ¿no?, a la universidad napoleónica, a la universidad española, colonial, a la universidad humboldtiana, a la universidad norteamericana, debe seguirle de una vez por todas y aprovechando esta crisis como oportunidad, una universidad social, nacional, latinoamericana, comprometida, que un poco lleve en términos programáticos, y lleve adelante las banderas que en los últimos 15 años, o del 2003 al 2015, quedaron insinuadas, pero que fueron por ahí abruptamente cortadas, ¿no? Sí, creo que es una oportunidad la que nos presenta la pandemia para emprender una serie de cambios en términos curriculares, en términos de investigación, en términos institucionales, y animarnos a ir un poco más allá de lo que nos legan las influencias del norte, ¿no? Bueno, espero haber sido claro. Disculpen si fui un poco confuso en algún momento, y bueno, eventualmente con las preguntas sobre intercambio podemos aclarar algunas ideas. Muchas gracias. Muchas gracias, Santiago. Damos paso a la exposición de Laura Robelli. Laura es doctora en Ciencias Sociales, magíster en Ciencias Sociales con orientación en Educación y licenciada en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires. Es profesora en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata e investigadora adjunta del CONICET, con sede en el Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales, el IDICS CONICET UNLP. Se especializa en el análisis de políticas universitarias y científicas y actualmente se desempeña como secretaria de investigación de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata. Así que damos paso a la presentación de Laura. Bueno, muchísimas gracias, Silvina, por la presentación. También quiero agradecer al equipo de la especialización en docencia universitaria y especialmente a Glenda Morandi por la invitación. Es un placer también compartir este panel con valiosas colegas como Marielina y también con Santiago, así que bueno, espero que sea un intercambio fructífero y quedamos a disposición luego para las preguntas que haya al final del panel. Voy a compartir brevemente un
un PowerPoint para ir orientando la presentación. Ahí está. Bueno, mi intervención va a hacer foco en 3 ejes. En particular, me interesa, de acuerdo a lo que he investigado en los últimos años, analizar las dinámicas recientes de expansión de la formación en investigación en la universidad, haciendo foco en el posgrado y en los alcances y las limitaciones que ha tenido el desarrollo de esta formación. En un segundo momento voy a hacer hincapié en identificar algunos obstáculos y desafíos que plantea la investigación, la evaluación de la investigación en su estadio actual en nuestras universidades y en el sistema científico de manera más amplia. Y en un tercer momento espero poder debatir con ustedes y compartir algunas tendencias principales que pueden orientar, digamos, la producción y circulación de conocimiento en la universidad en este, digamos, contexto actual. Entonces, en relación con el primer punto, las dinámicas de expansión de la formación en investigación, voy a hacer foco en el nivel de posgrado, que es el que más he trabajado, aunque ciertamente podemos ver algunas de estas tendencias también en el grado, ¿no? En las últimas 2 décadas, a pesar, digamos, del recorte en el financiamiento presupuestario del periodo 2015-2019, podemos ver a grandes rasgos una ampliación y un fortalecimiento de la formación en investigación en la universidad pública, tanto a través de nuevas ofertas y programas de posgrado. Recordemos que en un primer momento se expande, digamos, con una dinámica no planificada la oferta de maestrías, y luego, a partir de las políticas, sobre todo de formación, de doctores desde el sistema científico y tecnológico, y en particular desde el CONICET en la Argentina, empiezan a expandirse y a consolidarse el nivel de doctorado. Entonces, decía, esta ampliación de nuevas ofertas, de programas, de instrumentos de financiamiento en materia de becas de grado y posgrado, y también de nuevas institucionalidades o institucionalidades diversificadas para la actividad de formación en investigación y la actividad científica en general, a través de la proliferación de programas de investigación, de centros, de institutos que tienen dependencia en nuestras universidades, o en algunos casos tienen doble o triple dependencia en nuestras configuraciones institucionales. Entonces decía, yendo al ciclo, digamos, de las políticas de formación en investigación, particularmente en el nivel de posgrado, tenemos esta primera expansión de la formación en investigación, que adopta una matriz bastante disciplinar y académica en su orientación, ¿no? Luego de este primer momento sigue un segundo momento donde empieza a haber una preocupación desde la elaboración de políticas de posgrado y de formación de investigadores, y en particular de doctores en ese nivel, una preocupación, decía, por la permanencia y la graduación. Y a su vez tenemos un tercer momento en este ciclo de políticas, donde recién se tematiza la definición de áreas o temáticas estratégicas, aunque, digamos, en ese momento, y hasta, diría, hasta la actualidad, hay una baja articulación o conexión entre esos lineamientos por parte de la oferta, digamos, de becas de formación y los programas de posgrado y sobre todo de doctorado en las universidades. Y, digamos, nos encontramos de manera más reciente en los últimos años con un, si se puede decir, un cuarto momento en este ciclo de políticas, donde empieza a problematizarse la inserción de los graduados y de estos estudiantes de posgrado en formación en investigación, pero, digamos, esa problematización tuvo, digamos, algunas iniciativas de parte gubernamental, pero todavía es bastante escasa su seguimiento o la definición de políticas o de implementación a nivel institucional.
En un plano, digamos, más internacional, podemos decir que en líneas generales, en la literatura, digamos, sobre la formación de doctores y doctoras, o la formación en investigación, lo que se observa es un desbalance entre la expansión o el crecimiento de nuevos investigadores formados, y las posibilidades de su inserción en los ámbitos académicos, ¿no? Este no es solo un problema de la Argentina, es un problema a nivel regional e internacional. Yendo, digamos, al plano de las prácticas de formación, me parecía interesante repensar o tomar algunas cuestiones que aparecen en las investigaciones y en la bibliografía específica para poder, digamos, discutir, debatir entre nosotros una nueva agenda. En ese sentido, digamos, hay una necesidad de reconfigurar la oferta de formación en investigación, tomando en consideración la inserción profesional de graduadas y graduados, no solo en espacios académicos, sino también socioproductivos. Después hay, en general, en los programas de doctorado, y una problematización de las condiciones específicas en las cuales se produce conocimiento, ¿no? En muchos de ellos han proliferado distintos formatos de talleres de tesis, de escritura académica, ¿no? Una preocupación en torno a la formación en el oficio de investigar, a lo cual se suma la proliferación de espacios de formación colectivos, digamos, no dejar aislado a los tesistas, a los y las tesistas, y también empiezan a institucionalizarse en algunos programas de formación en investigación el seguimiento, ¿no? Dispositivos específicos para el seguimiento de las trayectorias de esos tesistas. De las investigaciones realizadas, acá surge como una cuestión clave también apuntalar el papel de la dirección de las tesis, ¿no? De ese trabajo de dirección de los tesistas y de orientación de la producción de conocimiento, y también el enlace institucional entre esa dirección y los programas o las universidades en las cuales se radican. Por otra parte, también emerge la necesidad de ligar la orientación de la formación en investigación con agendas de relevancia social, ¿no? Y aquí, particularmente desde las ciencias humanas y sociales, hay distintas políticas a nivel regional que han empezado a problematizar lo que podría denominarse de distintas maneras, pero voy a elegir como la función social del posgrado, ¿no? En qué medida, sobre todo en algunas áreas de conocimiento específico, quizás esto no aplique para todas, digamos, los saberes o los conocimientos, pero sí en algunas áreas, digamos, de conocimiento, por ejemplo en el área educativa, en el área social, entre muchas otras, es necesaria esta vinculación de la producción de conocimiento con la investigación y la sociedad. Por ejemplo, con el sistema educativo, con las organizaciones sociales, o sea, empezar a problematizar esa producción de conocimiento orientada, si se quiere, hacia una formación e intervención de índole más profesional, como otra de las alternativas posibles junto con la académica en la formación en investigación, ¿sí? Entonces decía, promover experiencias de coproducción de conocimientos con la comunidad, o de manera más amplia con la ciudadanía, promover, digamos, investigaciones que surjan de experiencias comunitarias, de aprendizajes de interacción, de intervención social, de análisis de políticas, de tecnologías sociales, en el plano de las ciencias humanas y sociales, bueno, repensar, digamos, los usos de esa investigación o de esa formación en investigación. El plano, les decía, como un segundo momento de los obstáculos y desafíos de la investigación, bueno, de la evaluación, perdón, de la investigación, son varios. Algunos de los obstáculos tienen que ver con la evaluación acumulativa, rutinizada y burocrática, tanto de las trayectorias de quienes forman, como de quienes son formados en investigación, ¿no? También una evaluación que produce cierto
confinamiento de la producción de conocimiento estrictamente al ámbito académico, producida y evaluada de manera individual, ¿no? Y como ya sabemos, para quienes realizamos también actividades de investigación, la tendencia en los últimos años hacia evaluaciones de producción basadas en incentivos a la publicación por factor de impacto, en revistas académicas, y cómo, digamos, esta cuestión reduce los márgenes de autonomía para poder pensar agendas locales de investigación. Entonces, en este sentido, para poder robustecer, nutrir la formación en investigación, considero que es clave generar, promover cambios en la evaluación de la investigación hacia procesos de evaluación que tengan que ver con el aprendizaje y la formación que surja de esa evaluación, tanto en el plano de las trayectorias, de quienes están en formación, como de quienes investigan, como en la producción, como en el plano de la producción de conocimiento, ¿no? Evaluaciones que tengan un carácter participativo, donde en algunas temáticas sea pertinente la participación de actores o referentes sociales, que puedan evaluarse distintas interfaces en la producción de conocimiento, también una diversidad de formas y organización de la construcción de saberes. Este panel planteaba al principio la cuestión de la interdisciplina, bueno, que quizás en algunas interfaces de esa producción de conocimiento sea valioso, sea un aporte, poder, digamos, pensar el diseño, la implementación o la elaboración del conocimiento desde un plano interdisciplinar. Y también pensar en esa evaluación la ampliación hacia diversos formatos y sentidos de esa comunicación científica, ¿no? No limitándola estrictamente al artículo, digamos, en revistas indexadas. Con respecto a algunas tendencias y potencialidades de manera muy general que podemos encontrar en la producción y circulación de conocimiento en la universidad, bueno, creo que tiene que ver con la formación en investigación en un espacio de diálogo, en un espacio que plantea la posibilidad de una coproducción de conocimientos y saberes en una matriz universitaria, donde, digamos, son muy fuertes o conviven estas tradiciones de investigación, de extensión o vinculación y transferencia, ¿no? Y de qué manera en ese ámbito público de producción de conocimiento puede, digamos, enriquecerse esa matriz de formación en investigación. Desde las ciencias sociales humanas, bueno, repensar la formación en relación con los usos del conocimiento, pero también valorar la importancia que nuestras ciencias sociales y humanas tienen en su aporte, digamos, a la reflexividad sobre nuestras sociedades, ¿no? En este contexto de pandemia y de COVID-19, claramente hay un reposicionamiento de la valoración de los usos de la investigación, pero claramente también hay una necesidad de reflexionar, de repensar socialmente lo que estamos transitando y lo que nos pasa, y en ese sentido las ciencias humanas y sociales tienen un papel privilegiado. También la potencialidad de los procesos de apertura y colaboración en la producción y circulación de conocimientos públicos y comunes, fortalecer en el ámbito de nuestras instituciones públicas el acceso abierto en este contexto y de manera más amplia para la producción de conocimiento, el acceso a datos abiertos de investigación, el acceso a recursos educativos abiertos para nuestros estudiantes, me parece, digamos, clave, y me parece una potencialidad del sistema universitario público para, digamos, fortalecer en esta trayectoria. Y finalmente, bueno, expandir también en esta cultura universitaria estos principios de investigación pública y abierta, ¿no? Como potencial y si se quiere, como marca de origen de la formación en investigación en nuestras instituciones. A modo de cierre, y siendo muy atrevida, digamos, como un bosquejo del presente y horizontes de posibilidad, porque creo que en este contexto es muy difícil arrojar, digamos, algún balance o algún análisis, pero creo que la pandemia del COVID promueve, digamos, como
promueve, digamos, o vuelve a centrar en un primer plano el desarrollo de investigaciones enraizadas socialmente, la cuestión del acceso abierto a la investigación científica y a los datos de investigación, como parte de las agendas de los gobiernos, de las universidades y de las instituciones científicas a nivel mundial. Entonces, en este escenario que atravesamos, donde emergen viejas y nuevas formas de desigualdad, y también se encuentra atravesado por regresiones socioeconómicas múltiples en los distintos países, considero que más que nunca la inversión en la universidad pública y en la ciencia pública, ¿no? Y en la formación de investigadoras e investigadores, en propuestas de investigación con relevancia e interacción social, la apuesta a la apertura y colaboración en el plano del conocimiento, pueden convertirse en una de las llaves maestras para enfrentar en un tiempo de mediana y larga duración, tanto la situación epidemiológica actual que vivimos, como otras cuestiones también más estructurales, como las crisis socioambientales, y educativas, y en ese sentido restituir y ampliar los puentes entre universidad, conocimiento, investigación y ciudadanía. Muchas gracias. Muchas gracias a Laura. Pasamos a nuestra tercera y última panelista, María Elina Estebanés, es máster de la UBA en Políticas Científicas, licenciada en Sociología y profesora de Enseñanza Media Normal y Especial en Sociología, especializada en Sociología de la Ciencia y Análisis de Políticas Científicas y Tecnológicas, es profesora asociada de la Universidad de Buenos Aires, titular de la Cátedra de Teoría Social Contemporánea e investigadora del Centro de Estudios de la Ciencia, el Desarrollo y la Educación Superior de Buenos Aires, integra el equipo argentino del proyecto SAGA de la UNESCO, abocado a la promoción de la mujer en la ciencia. Ha participado y dirigido proyectos de investigación en el ámbito nacional e internacional y publicado numerosos trabajos relacionados con el impacto social de la ciencia y la tecnología, las políticas científicas y tecnológicas, ciencia y género, entre otros temas. Pasamos a tu presentación, María Elina. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Muchísimas gracias a todos y todas las organizadoras de esta actividad, de esta mesa, y gracias por la invitación a pensar y discutir estas cuestiones con los colegas. Bien, la mesa convoca a pensar proyectos curriculares de formación universitaria y en particular el rol de la ciencia y la tecnología o el desarrollo tecnológico en esta cuestión. Yo, digamos, me voy a referir en particular a lo que puedo aportar desde el conocimiento sobre lo que es la ciencia y el lugar de la ciencia en la universidad. Entonces, voy a hablar sobre lo que llamamos la ciencia académica, que mi presentación va a estar referida a la ciencia tal cual se ejerce, se transmite, se aplica en el ámbito universitario. Como punto de partida, considero que una comprensión efectiva de lo que es la ciencia y sus dimensiones sociales y cognitivas es un requisito ineludible en cualquier reflexión sobre la universidad. Sus distintas misiones institucionales, la formación, la investigación y la extensión. Entonces, desde esa perspectiva, yo voy a estar hablando del lugar de la ciencia en estos distintos planos del ejercicio de las misiones universitarias. Si pretendemos pensar y debatir sobre proyectos de formación universitaria, es necesario también producir una mirada retrospectiva sobre estas cuestiones y prospectiva, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Porque la idea es un poco también terminar en esta reflexión compartida con algunos desafíos para enfrentar el futuro en relación a la universidad y a las actividades de formación. Entonces, mi presentación consiste de dos partes. En una primera parte me voy a enfocar en la caracterización de la ciencia como fenómeno social y sus relaciones con la universidad como institución del conocimiento, identificando algunos rasgos relevantes. En una segunda parte repasaré algunos elementos del contexto actual
ineludible referirnos a la pandemia, pero bueno, tratar, sin dedicarme a hablar de la pandemia, de qué modo este contexto nos convoca a pensar de una manera diferente a la Universidad de la Ciencia, y bueno, cómo esto también puede ser utilizado o aprovechado para pensar proyectos formativos que den respuesta a estos nuevos desafíos, de la coyuntura y del futuro. Bueno, primera parte, ¿no? Sobre la ciencia académica. A ver, no se trata de una ciencia en absoluto distinta de la ciencia en general, en cualquier plano en donde ésta se ejerza, pero la relación entre la ciencia, podríamos decir las ciencias, por sus diversidades, y las universidades, configura un espacio muy particular de producción y diseminación del conocimiento que sin lugar a dudas es pertinente a la hora de analizar el rol formativo e investigativo de la universidad. Entonces, voy a elegir algunos elementos para pensar esta particularidad de la ciencia académica, ¿no? Pero en primer lugar, uno podría decir que la ciencia de la universidad se constituye sobre dos pilares básicos. En primer lugar, y porque, como algunos autores han señalado, ¿no? La institución. O sea, la institución, la universidad es el ámbito de pertenencia de los docentes, los investigadores, los estudiantes, el personal universitario. Y esta institución se concreta en una cierta organización particular en sus diversas tradiciones y modalidades, como hemos escuchado también en la primera presentación, y una cierta organización que tiene sus reglas, su distribución de poder, sus tradiciones, sus entornos, y como institución se definen misiones y roles, no de manera abstracta ni universal, sino también fuertemente circunscritas a estas marcas históricas que dieron lugar a la creación de una universidad en particular, de un país y de un contexto regional. El carácter situado del funcionamiento. Este es el ámbito de la institución. Pensar a la ciencia en relación a la institución implica también considerar todos estos aspectos que configuran y especifican a la ciencia universitaria. Pero también la universidad se constituye en torno a las disciplinas. Como han dicho muchos analistas de la educación superior, bueno, las disciplinas constituyen las bases sociocognitivas en torno a las cuales se despliegan las actividades de formación, la organización de las carreras, el armado del currículum, la ejecución de la actividad científica. Se constituyen departamentos, programas y proyectos académicos, son fuente de identidad de los profesores y los estudiantes. Pero a su vez, el plano de las disciplinas conecta a la comunidad universitaria con las comunidades globales. Es la vía de contacto, comunicación e interacción con grupos, clústeres, actividades y redes más allá de la institución. Y esto es entonces un elemento importante a la hora de considerar cómo las distintas comunidades universitarias se plantean y se desarrollan y se identifican en torno a estos dos pilares. En particular, dicho esto más genérico sobre la idea de cómo se constituye la ciencia en el espacio universitario, ahora me voy a focalizar en algunos aspectos un poco más particulares que también encontramos en la universidad y que creo que son pertinentes para pensar el lugar de la ciencia y su impacto en cómo pensamos los roles formativos, investigativos y de extensión. En primer lugar, encontramos, obviamente, en la universidad una relación quizás, digamos, constitutiva y que es muy específica en relación a otros espacios científicos y de producción de conocimiento, que es la relación entre académicos y estudiantes, ¿no? La práctica de la ciencia en la universidad se lleva adelante en un contexto único respecto a estos otros ámbitos institucionales, y esto es una riqueza importante. Algunos lo plantean a veces como una dificultad, ¿no? En esa filosofía o ideología, digamos, de la labor extensa y cuantiosa que implica trabajar con estudiantes, pero a su vez es un desafío y es un potencial, y pienso que eso aquí debería quedar en claro. Las actividades de investigación disponen de canales facilitadores en la incorporación temprana de estudiantes a espacios de producción de conocimiento y socialización científica disciplinaria. Este recurso excepcional
en el que no se encuentra en otros espacios de investigación, no siempre está adecuadamente aprovechado, y esto es un poco parte de lo que hay que discutir, ¿no? Sobre todo en determinadas disciplinas donde hay mayor debilidad en la tradición de investigación, y esta inserción de los estudiantes entonces es más complicada. Después hay diversos sentidos dominantes de lo que es investigación, también colaboran a desaprovechar esta oportunidad. Investigar es una práctica definida y regulada muchas veces por ciertas disciplinas de mayor prestigio científico, y lo que es investigar puede de hecho cambiar en distintos campos disciplinarios, y esto también es parte de lo que en la universidad debe, digamos, definirse y discutirse. Después la práctica, otro elemento, la práctica investigativa siempre es parte digamos, no siempre es parte de la formación inicial, dominada muchas veces por una modalidad enciclopédica de enseñanza, ¿no? Esto lleva a veces que la investigación como práctica formativa temprana solo sea aprovechada por una minoría de estudiantes por fuera de los cursos regulares, con ciertos capitales culturales preexistentes o capital social. Entonces aquí también es un aspecto, digamos, a discutir cómo incorporamos este ejercicio de la labor investigativa en los trayectos tempranos de los estudiantes, y no como un aspecto de privilegio de algunos estudiantes minoritarios. Y también hay que agregar, entre tantas otras cosas que no voy a enumerar, las características y los rasgos del ejercicio de la profesión académica en nuestros contextos, que hace que también las bajas dedicaciones exclusivas dentro del personal docente hagan más difícil y más complicada el desarrollo de la labor de investigación cuando tienen que, digamos, rotar por diversas instituciones para completar un salario general, entre otros aspectos que hacen a lo que Brunner ha llamado ¿no?, la profesionalización académica tardía. Bueno, el otro elemento, además de esta relación académicos-estudiantes, es algo que ya se ha aludido, que tiene el tema de la multi-, inter o transdisciplina, diría yo, que en las universidades es la institución, ¿no?, que permite este diálogo entre los campos disciplinarios de una manera muy particular. Esa es una riqueza importante de la universidad, pero justamente en este potencial muchas veces la universidad arrastra con una tradición disciplinaria, o sea, de dominio de las disciplinas como compartimentos separados, respecto al cual hay que discutir, debatir y deconstruir frente a estos nuevos modos de producción que plantean otro tipo de desafíos. Entonces, esta presencia de múltiples disciplinas en un mismo espacio, esta cercanía física y social es muy interesante para, digamos, la formación, la investigación y el abordaje de los nuevos problemas que tenemos y que se vienen, ¿no? También ha sido bastante aludida con la cuestión del modo 1, modo 2 de producción de conocimientos, y los nuevos modos de producción de conocimiento requieren una mirada más abiertamente inter o transdisciplinaria. Entonces, esta conversión entre el dominio de las disciplinas, las monodisciplinas como modo de estructurar la formación y la investigación, esta conversión no siempre es sencilla, lineal y natural. Hay fuerte resistencia en la creación de estos espacios en las universidades, los espacios interdisciplinarios, porque la idea de poner un área problema, como ya se ha dicho, cambio climático, la pandemia, y uno podría hablar de otros áreas problemas que son de abordaje necesariamente interdisciplinario, muchas veces aparecen como espacios competitivos al dominio de las monodisciplinas. Y bueno, los criterios muchas veces por los que se rigen los investigadores en los cuerpos evaluativos universitarios o científicos están muy regidos por la comunidad de pares disciplinarios. Entonces aquí hay una tensión, ¿no?, entre las reglas que vienen dictadas por la evaluación científica y académica, donde lo interdisciplinario es, digamos, está menos institucionalizado, y entonces obviamente esto empuja a que sigan digamos, dominando la mirada disciplinaria sobre la formación y la investigación.
La interdisciplina en el plano de las actividades de extensión se vincula con lo que se ha llamado también diálogo de saberes, o sea, cuando hablamos también de interdisciplina, no solamente nos referimos digamos, a la interacción entre campos cognitivos, científicos, sino también a los diálogos entre distintos tipos de conocimientos, saberes y expertices. Esto también es un modo de concebir la interdisciplina, el diálogo de los expertos con otras expertices. Y creo que una vez más la universidad tiene aquí una ventaja para que la expertise científica dialogue con otras expertices y otros saberes que a través de las actividades de extensión tienen canales institucionalizados para constituir estos encuentros. Entonces, creo que es un potencial muy importante. ¿Cómo traducir, finalmente, ¿no? Como otro desafío, otro problema? ¿Cómo traducir estas áreas, problemas o temas transdisciplinarios en contenidos de formación universitaria? Bueno, esto es todo un desafío, ¿no? Cómo lo convertimos en áreas de formación, en carreras, en programas de investigación, es parte de lo que se está construyendo con esfuerzo y lo que debe profundizarse y desafía al modo en que organizamos la formación universitaria. Bueno, esta otra dimensión que me parece interesante pensar es las dimensiones espaciales de la universidad, ¿no? Porque la universidad despliega sus funciones bajo ciertos rasgos espaciales. Me parece que hoy día, frente al contexto de la pandemia, del aislamiento, de la cuarentena, de la virtualidad, esto entra bastante en cuestión, ¿no? Y en tensión. Hay muchas, dado el tiempo no me voy a referir a todas, pero hay muchos aspectos que en lo espacial hacen a la particularidad de la universidad como espacio investigativo y formativo, ¿no? Pensar en la idea de sede, en el emplazamiento físico de la universidad, adquiere cierta materialidad, configuración física, que a la vez es social, y que se muestra cómo se concibe la institución en un espacio ante sus audiencias, en dónde, en el lugar donde se instala, en el territorio donde decide cumplir estas misiones. La materialidad del modo en que los establecimientos y los edificios universitarios se instalan en ese territorio, puertas abiertas, puertas cerradas, campus centralizado, descentralizado, subsedes en barrios o en ámbitos periféricos. Esta idea de la forma en que se concibe el espacio edilicio e institucional de la universidad dice mucho acerca de la concepción de sus funciones y sus misiones, ¿no? Obviamente, la localización de la universidad en un determinado territorio implica que determinados rasgos geográficos, ambientales, sociales y políticos, económicos, de ese entorno en el cual se instala, del cual van a venir y van a surgir determinadas demandas, y en torno con el cual la universidad establece múltiples relaciones, ya sea por las audiencias estudiantiles, los ámbitos de vivienda y de trabajo de su propio personal, pero también por las demandas de conocimiento y las relaciones ejercidas a través de las funciones de extensión que se mantienen con estas poblaciones del entorno de emplazamiento. Entonces, estos aspectos espaciales hacen mucho a cómo estas misiones de extensión, investigación y docencia adquieren una materialidad y una geografía muy específica, ¿no? Y me parece que las universidades, este aspecto es muy constitutivo del modo en que ejerce sus misiones. Rápidamente voy a pasar al tema de los cambios, porque me parece que esta idea, que puede ser bastante tradicional de cómo concebimos la ciencia universitaria, ante el actual contexto exige repensar algunas cuestiones, ¿no? Uno preguntaría, ¿qué queda de estos rasgos de la ciencia universitaria ante el sorprendente mundo que se despliega hoy? No voy a, digamos, aludir a ciertas cuestiones que ya veo que en las presentaciones anteriores mis colegas han señalado sobre, digamos, los paradigmas tecnológicos, los cambios en las trayectorias de determinadas tecnologías, ¿no? Pero esto de la pandemia y la ciencia, me parece que también esto es importante marcarlo, ¿no? en el actual contexto, porque quizás como nunca antes la condición pandémica ha puesto la ciencia y el asesoramiento experto en el centro de atención. Me parece que eso es un elemento muy importante. Hoy todo el mundo habla de ciencia, de asesoramiento experto, de los comités, y obviamente esto no es algo
desconocido para la universidad y los practicantes de la ciencia universitaria, pero ahora está como en el centro de las decisiones públicas y políticas, ¿no? Entonces, esta relocalización de lo científico en el centro de la atención estatal, en obvio vínculo con lo sanitario y lo político, no es el ajeno aquí al modo en que se conciban las instituciones de saber de Argentina y en el mundo, y el modo que a futuro habrá que redefinir esta función de dar acceso al saber y al conocimiento de nuestras universidades. Otro elemento que tiene que ver con la pandemia y la ciencia y que también tiene que ser considerado es que el conocimiento se produce a la par del desarrollo de la enfermedad, ¿no? Y esto implica que es provisorio, incompleto, que hay un proceso de explosión global de la información sobre el COVID y sus derivados, hay todo tipo de evidencias, fake news, preprints, resultados provisionalmente válidos, idas y vueltas. Y el actual contexto justamente lo que nos muestra es que lo que hay que aplicar un conocimiento tan provisorio que quizás hay que dar marcha atrás. Entonces, esto a los científicos y en particular también a la ciencia universitaria los plantea de un modo muy particular los modos en que se disemina, se difunde y se use conocimiento. Normalmente la teoría de la innovación explica una cadena de producción y diseminación y uso de conocimiento a lo largo de unos ciertos tiempos que no son los que se están cumpliendo en la actualidad. Este febril proceso de hiperproducción científica hay un desbalance muchas veces entre aproximaciones disciplinarias al problema y algunas más activas que otras más dominantes que otras. Aquí las controversias están al día, si dominan los epidemiólogos, los infectólogos, dónde está el asesoramiento en psicología, la pediatría, las otras especialidades. Bueno, la necesidad, digamos, de las miradas integrales son más que nunca importantes, y también la universidad puede decir mucho al respecto por este carácter multidisciplinario de su funcionamiento. Bueno, finalmente, cuarentena y distancias, ¿no? La cuarentena, por un lado, afecta centralmente a la dinámica universitaria de la enseñanza. Si bien la virtualidad de la enseñanza es un proceso que ya tiene su historia, hoy se plantea del único modo de vinculación académica, por lo menos en algunos lugares, generando importantes tensiones entre los estudiantes y el personal académico. Las clases virtuales no siempre son gestionadas de manera homogénea en todo contexto, y la accesibilidad de comunicación y tecnología no es tampoco universal. Y la condición del hábitat tampoco, y así se podrían enumerar muy diversos condicionantes la labor académica. Esta cuestión no es del todo igual en lo que respecta a la práctica de la investigación, que en muchas áreas se ha desarrollado siempre en entornos virtuales con mucha frecuencia e incomodidad. De uno u otro modo, la cuarentena impacta directamente los alcances espaciales de muchas acciones universitarias, que al replegarse dejan de estar en el territorio y limitan sus vinculaciones virtuosas con sus entornos. Desafíos, y con esto termino mi intervención, ¿no? No es posible saber si la centralidad que alcanzó en esta coyuntura la ciencia en la acción del Estado llegó para quedarse. Tampoco es necesariamente una buena noticia per se. La toma de decisiones sobre estos problemas de alto riesgo y fuerte incertidumbre cognitiva requiere, como ya ha sido señalado por muchos autores, un modelo de ciencia postnormal, en donde quien gobierna el conocimiento sea una comunidad ampliada de pares, donde las decisiones se abren a diversos actores. Esto implica diálogos abiertos donde no solo científicos y gobernantes toman las decisiones, sino también que existan otros canales para la participación de otras voces, y la ciudadanía en sus diversas expresiones. La actual pandemia no es el único, y quizás no sea el principal problema de ciencia posnormal que nos aqueje en los próximos años. Esto habrá que evaluarlo adecuadamente pasado la emergencia. Lo que sí constituye es una oportunidad excepcional para repensar los modos en que producimos y aplicamos conocimiento científico en la ciencia, en la vida social y en el gobierno. Esto a su vez implica repensar los modos en que definimos temas y problemas que requieren formación e investigación universitaria, y esto también vuelve un poco a la necesidad de plantear qué proyectos formativos estamos diseñando futuro. Las agendas educativas y científicas de la universidad deberían estar muy atentas a lo que ocurre en estos tiempos, identificar los cuellos de botellas en los temas de investigación, en la formación de profesionales y las modalidades de actualización y educación continua. Ahora es el momento de pensar esto y estamos en una oportunidad. Las dos últimas cuestiones.
Un aspecto particular que compete al actual contexto de pandemia, pero incluso va más allá, es la cuestión del futuro del trabajo y la formación de los profesionales a futuro. ¿Tenemos un mundo diferente cuando termine el pico de la pandemia o no? Esto ha sido ya desde varios años un tema que la universidad debe afrontar. La universidad debe sintonizar de manera constante estos escenarios, hacia dónde va la tecnología, qué labores desaparecen en el corto y mediano plazo, y cómo esto incide en la oferta educativa actual. Estamos formando profesionales de futuro. ¿Cuál es ese futuro y qué profesionales demandará ese futuro? ¿Cómo se actualizan los currículums de las carreras frente al avance cada vez más vertiginoso del conocimiento? Entre varias cuestiones debe también plantearse específicamente el modo en que se forman las profesiones de la salud en todas sus variedades, ¿no? Existe demasiado atraso en la profesionalización de muchas especialidades. Uno podría señalar en este contexto la cuestión de la enfermería, por ejemplo, ¿no? Es un caso paradigmático. En las que muchas especialidades en las que su vinculación con la investigación en salud es débil o inexistente, y su estatus dentro del sistema de salud es altamente subordinado. Entonces aquí también hay un desafío sobre cómo concebimos ciertas carreras universitarias que han sido históricamente subordinadas a otras carreras dominantes, y que justamente en estos contextos de emergencia sale a luz el problema de concebir de manera tan subordinada a estas carreras universitarias y especialidades. Bueno, listo entonces. Gracias, Marielina, por tu presentación. Gracias al estrés desde ya. Les proponemos ahora pasar algunas preguntas que nos habían hecho llegar para este panel en particular, y que, bueno, en una mínima organización que intenté hacer en función de las presentaciones de ustedes, sin duda alguna se relacionan muchísimo, y lo que hago entonces es presentarlas, si en caso las presento una a una, pensando en las intervenciones de cada uno de ustedes, pero desde ya dejamos luego de esa respuesta a las preguntas un momento general, por si alguno quiere agregar algo a alguna dimensión que comparte otro panelista. La primera pregunta, y que me quedé pensando en esto que traía y que compartía Santiago, tiene que ver con, bueno, pensando en los cambios sociales hacia un futuro. Vos hablabas de esta idea de transición cierta, Santiago. Una pregunta que quería compartir es de qué deberían ocuparse los planes de estudios o las investigaciones en las universidades de cara a los cambios de los próximos años. La siguiente pregunta, si quieren las presento todas y luego hacemos el intercambio general y cerramos. La siguiente pregunta tenía que ver que pensaban en algunas cuestiones iniciales de lo que traía Laura, y en el marco del nombre y del eje de nuestro panel, que tiene que ver con los desafíos para los proyectos curriculares en la formación universitaria, decían cómo creen desde los temas abordados y en estudios por ustedes, y en particular me remitía al presentado por Laura, cómo creen que se deberían reorientar los procesos de reformas de los planes de estudios de las carreras, por ahí si cada uno quiere hacer foco especialmente desde los lugares que compartieron la presentación. Y la última tenía que ver con cómo visualizan la forma de incluir nuevos temas al currículum universitario, tales como los temas de género. Preguntaban especialmente, pero desde ya que salieron otros en las presentaciones de ustedes, y sería interesante que lo puedan compartir, si así lo quieren desde ya. Iniciamos, si quieren, algunas respuestas provisorias desde ya, no cerradas, a estas preguntas, y hacemos un cierre general. Bueno, aprovecho porque como la última pregunta tiene que ver un poco con lo que estuve hablando, y así ya dejo paso al resto, pero evidentemente, digamos, evidentemente la incorporación de nuevas temáticas, y como dije yo, particularmente nuevos objetos y áreas y campos de formación no tradicionales, tienen mucho que ver con cómo sintonizamos
los temas que derivan de estas áreas multi-interdisciplinarias. Me parece que ese es el principal desafío y muchas veces la principal barrera, ¿no? De incorporar objetos que no vienen de las tradiciones de los campos disciplinarios, como objetos de formación e investigación en particular, a lo que yo siempre me refiero, pero vienen de otros campos, y muchas veces los contextos como el que vivimos pero no solamente, porque también se ha hablado acá del cambio climático, otras áreas o género, ¿no? Otras áreas, problemas multidisciplinarias, son justamente los campos específicos que hay que aprovechar para incorporar en estas agendas formativas, y el desafío es, digamos, cómo, ¿no? Y cómo se incorporan, si se incorporan en las currículas, se incorporan en áreas de intercambio entre distintas programas académicos, o se incorporan como instrumentos específicos de promoción de la investigación. Eso habrá que ir ajustándolo, pero me parece que ese es el principal desafío, esa conversión de temas y problemas que son objeto de formación particular. Y el segundo aspecto que quiero decir es el remarcar que también la heterogeneidad en la formación universitaria entre las distintas carreras, yo dije el caso de la enfermería porque es un caso paradigmático en la actual coyuntura, pero existen en muchos otros campos el mismo problema, ¿no? Digamos, de un desbalance que tiene que ver mucho con el prestigio de las profesiones, pero que también es un tema que hay que abordar, ¿no? Y de qué modo fortalecer y mejorar la pertinencia y la calidad formativa de aquellas áreas más relegadas, que han sido tradicionalmente subordinadas por profesiones dominantes. Y el caso de la enfermería no es el único, pero creo que entonces ahí uno podría pensar también a veces el trabajo social. Bueno, en distintos campos se dan estos ejemplos. Bueno, si les parece, también me gustaría sumar algunos comentarios a las preguntas que planteó Silvina y a la intervención de María Elina. Si bien es como muy ambicioso, ¿no?, pensar cómo una única forma de reorientar los planes de estudio, de carreras o los nuevos temas, me parece que una de las cuestiones centrales tiene que ver, digamos, con esta formación continua y temprana en las carreras, por ejemplo, de grado, de inserción de los estudiantes en equipos de extensión o de investigación, de un contacto más temprano y sostenido, digamos, con actividades de producción de conocimiento. Eso me parece interesante. Ha habido, digamos, instrumentos de políticas direccionados a esa cuestión en los últimos años, con distintos vaivenes, pero me parece como relevante poder tempranamente vincular esos intereses y una formación, digamos, con proyectos tanto de extensión como de investigación. Después también pensar de manera más continua a lo largo de la trayectoria en las carreras de grado, pero también en el posgrado, el diseño de propuestas de investigación, no solo la implementación o el desarrollo de la investigación, más en sintonía o en diálogo, en algunas carreras en particular, esto no aplica, digamos, no es algo generalizado, pero sí en diálogo con sectores comunitarios, de la sociedad, del sistema, como dije antes, educativo, digamos, que estos proyectos puedan pensarse, puedan dialogar desde su diseño con algunas propuestas o con alguna vinculación más comunitaria, territorial o social. Y estoy de acuerdo con lo que señalaba María Elina respecto de ciertas temáticas que requieren un abordaje en espacios, digamos, que no son el de cátedra tradicional o el de una carrera, sino que requieren de un abordaje, digo interdisciplinario, pero como ella ya señaló, podemos tomarlo en otras corrientes, pero prefiero, digamos, interdisciplinario, donde se puedan contemplar distintos estadios de diálogo, de interfaces, digamos, de diálogo multidisciplinar, si se quiere, para la producción de conocimiento. Y en ese sentido, por momentos, la estructura o la organización académica del conocimiento encorseta mucho en la disciplina esa posibilidad, ¿no? Entonces, por eso decía,
hay otras institucionalidades que se observa que en las universidades, en las facultades van proliferando en los últimos años, como los programas, digamos, otras estructuras o redes que permiten o que quizás benefician esos diálogos y esos diálogos de saberes entre disciplinas. Eso es todo. Gracias, Laura. Santiago. ¿Me escuchan? Ahí. Bien. Perfecto. Bueno, ante todo quería agradecer a mis colegas, a María Lina, Laura. Me parece que las tres intervenciones complementaron una mirada muy interesante. En relación a las preguntas, quería plantear tres reflexiones. La primera tiene que ver con el objeto de estudio, que era una de las preguntas, ¿no? Los temas emergentes o qué temáticas deberían incorporarse en los planes de estudio. Y se habló mucho de la interdisciplina, la transdisciplina, la multidisciplina. Yo creo, si quieren retomando un poco la imagen de Kuhn, ¿no? De la estructura de las revoluciones científicas, yo creo que el paradigma de especialización disciplinar está agotado en cierto sentido. ¿En qué sentido está agotado? Por un lado porque la heurística, es decir, la capacidad de proponer nuevos problemas y nuevas respuestas, se va agotando y no está siendo capaz de encontrar respuestas a los nuevos problemas emergentes que son cada vez más de carácter global, holísticos y complejos. Y esto no es una novedad. Hace 50 años que hablamos de interdisciplina. Digo, si uno repasa la obra de los autores de los 60 y 70, por ejemplo, del pensamiento latinoamericano en ciencia, tecnología y desarrollo, ya estaba planteada la cuestión de la interdisciplinariedad. Es decir, hace 50 años somos conscientes de la limitación del abordaje disciplinar de los problemas más importantes de nuestros países y, sin embargo, tenemos todavía una traba que creo que tiene que ver con lo que María Lina bien describía, que es la función social de las disciplinas. Es decir, cómo la disciplina funciona como elemento de identidad, como elemento corporativo, como elemento de reproducción de grupo, que hace que muchas veces eso actúe como un freno que impide un cambio de paradigma. Ahora, ¿quiere decir este freno que el paradigma está vigente y saludable? Yo creo que no. Muchas veces, de hecho, pensemos en el modelo tolemaico, ¿no? Antes de la gran revolución científica copernicana, ¿qué ocurría? Teníamos grandes universidades medievales ancladas en ese modelo, toda una estructura de pensamiento, y sin embargo eso no impidió que el cambio de paradigma ocurriese. Yo creo que esto va a ocurrir. La globalización, con todos los males que ha dejado un elemento positivo, que sin duda es la conciencia de que somos parte de una aldea global, de que somos un subsistema dentro de un sistema natural más grande que nos contiene, que la humanidad está interconectada, y creo que estos elementos van a obligar a ir más allá del paradigma disciplinar del siglo XIX. No olvidemos que el paradigma disciplinar es nuevo, tiene apenas 2 siglos, y es hijo de la sociedad industrial. Y hoy estamos, esto dicho por varios autores, en transición hacia una sociedad de tipo postindustrial, una sociedad de la información, adoptó diferentes nombres. Capitalismo informacional, capitalismo cognitivo. Bueno, este cambio de etapa de capitalismo, de fase de acumulación de capital, va a significar y está significando un cambio de paradigma en la producción de conocimiento. Yo no tengo duda de que esto es así. Creo que el posgrado ha sido más receptivo a esto. Uno puede encontrar ofertas de posgrado que ya están articuladas interdisciplinariamente, que están articuladas en torno a problemas. En el grado, en cambio, sobre todo en nuestro país, creo que en otros países ha habido algunas modificaciones en ese sentido, seguimos todavía muy anclados en una estructura fuertemente disciplinar. ¿Bien? Así que creo que ahí tenemos en relación al objeto de estudio un cambio de paradigma en curso, que ha sido bautizado, como decía María Lina, como modo 2, ciencia postnormal, ciencia postacadémica. A mí no me interesa adoptar ninguno de estos nombres, sino dar cuenta de que tenemos que anticiparnos a que esto ocurra, si no vamos a terminar, una vez más, adoptando alguno de los nombres, de las teorías, de los enfoques que nos provienen de Europa o Estados Unidos. Si nosotros tenemos la posibilidad de anticiparnos a que esta es la agenda que se viene, y pensar, animarnos a ir un poco más allá de lo conocido, ¿no? Pensar cómo podría ser esa currícula que aborde en torno a problemas acuciantes, ¿no? El segundo punto es, que creo que también tiene que ver con la originalidad de nuestra universidad. El modelo humboldtiano planteó la unidad entre docencia e investigación. ¿Bien? Es lo característico del modelo humboldtiano, del modelo alemán. ¿Bien? La idea de que
el laboratorio en el ámbito de las ciencias naturales o el seminario en el ámbito de las humanas funcionaban como un espacio de convergencia entre la investigación y la docencia. Nosotros además tenemos una función propia de la Universidad Latinoamericana, que es la extensión, que tiene que ver sin duda con el carácter dependiente de nuestros países y con el alto grado o las sociedades con serios déficits en las que nos encontramos, ¿no? De desigualdad social, de pobreza y demás. Entonces, ¿por qué no pensar en este nuevo paradigma que tenemos que desarrollar una convergencia ya no de dos funciones, que de hecho la hemos logrado parcialmente, con suerte, sino de las tres funciones de la universidad? Es decir, cómo pensamos currículas que incluyan investigación, docencia y extensión. Es decir, cómo logramos que la extensión sea parte también de la formación de grado de los estudiantes. ¿Bien? Como un mecanismo también de superar este descoyuntamiento de funciones que tiene nuestra universidad, ¿no? Por un lado la investigación, por otro lado la docencia, por otro lado la extensión. Pensar un modelo argentino para el siglo XXI de universidad que tenga que ver con la convergencia de estas tres funciones. Desde el grado. Y en tercer lugar, y con esto cierro, creo que hoy la experiencia histórica nos muestra que no alcanza con la inclusión educativa para lograr una inclusión social. Y esto, los números son contundentes. La tasa de matriculación en educación superior ha crecido, sin embargo estamos en una sociedad altamente excluyente, digamos, no parece haber una correlación muy clara entre inclusión educativa e inclusión social. Donde sí aparece que está claro la inclusión social es cuando aparece un proyecto nacional con vocación de inclusión social, que articule la dinámica económica, la dinámica política, la dinámica cultural. Yo creo que la universidad, como parte del Estado, tiene que asumir esa perspectiva. Y esto implica, por ejemplo, a nivel de la formación de grado, y Laura lo decía en relación a la formación de posgrado, que empiezan también a aparecer estas preguntas, esto significa, creo yo, asumir que la universidad debe ser parte de la construcción de políticas de Estado, de proyecto nacional, de consensos de fondo que superen la inestabilidad política a la que estamos acostumbrados. En este sentido, creo que, por ejemplo, una tontería, pero no lo es quizás, no puede ser que una currícula universitaria sea la misma en el contexto de un proyecto nacional, o de un proyecto neoliberal, o de una dictadura, o de una democracia. Es decir, hay algo ahí que está dando cuenta de que hay una cierta descontextualización de la formación. Yo creo que la formación de grado, creo que es además lo que han hecho los países centrales y los países emergentes, deben alinearse la formación de grado con los horizontes, los objetivos, las propuestas de un proyecto nacional. Esto no quiere decir partidizar la educación, sí politizarla en el sentido de comprometerse con un Estado, con un proyecto nacional y con una concepción de país y de sociedad. ¿Bien? Esto en términos concretos significa incluir el debate sobre el perfil profesional, sobre la función social de las profesiones, desde el momento cero de nuestras formaciones de grado, desde el mismo curso de ingreso. Y ahí tenemos un ejemplo, y con esto cierro, de lo que ha logrado el movimiento de mujeres, ¿no? Cómo ha logrado a partir de la ley Micaela y de toda una acumulación, por supuesto, de muchos años, instalar la perspectiva de género como una perspectiva transversal a la formación de grado, de posgrado, a la investigación, etc., a la propia gestión de nuestras instituciones. Bueno, ¿por qué no pensar también que la reflexión acerca de la función social, la función nacional, la función de nuestras profesiones sea también una mirada transversal a todas las disciplinas, a la formación de grado, a la formación de posgrado, ¿bien? A la investigación y a la extensión? Bueno, muchas gracias. Gracias, Santiago, gracias, Laura, gracias, María Elina. Sin duda, los diferentes enfoques y lugares desde los cuales compartieron sus presentaciones y anclan también sus estudios en los espacios desde los cuales fueron convocados al panel, enriquece y aporta inclusive a la complejización de la mirada de nuestro propio modelo universitario, esto que decía hacia el final Santiago, con la propia heterogeneización de nuestro sistema en los últimos 20 años, que hace que estos desafíos no puedan leerse de igual, por decirlo de alguna manera, de igual manera, desde los distintos lugares institucionales y de las distintas universidades en nuestro sur, ¿no? en nuestro país, y en nuestro país en particular. De mi parte, les agradezco enormemente tanto sus presentaciones como los intercambios luego al escucharnos, al escucharse entre ustedes, y en nombre de las jornadas, desde ya agradecemos la participación a este panel en particular.
Muchas gracias.